Bertrand Russell, conocido por ser uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, dedicó su vida al análisis lógico, la matemática, la ética y la política. Su obra, profundamente racional, intentaba encontrar respuestas claras y objetivas a las grandes preguntas del conocimiento humano. Sin embargo, detrás de la brillantez filosófica de Russell se esconde una historia personal marcada por el dolor y la tragedia, que influyó en sus reflexiones sobre la vida, la muerte y el sufrimiento. La búsqueda de la verdad nunca fue, para Russell, una simple cuestión académica, sino una manera de lidiar con las sombras que lo persiguieron a lo largo de su vida. En 1901, Bertrand Russell se encontraba en una etapa clave de su vida. A sus 29 años, ya había escrito sobre la lógica y las matemáticas con una precisión y profundidad que lo destacaban como un pensador excepcional. Sin embargo, lo que pocos sabían es que, en el trasfondo de su prolífica carrera, Russell enfrentaba una tragedia que lo marcó de por vida: la muerte prematura de su primera esposa, Alice Pearsall Smith, con quien compartía una profunda conexión intelectual y emocional. Russell se encontraba en su estudio cuando recibió la noticia. La muerte de Alice fue repentina y devastadora, y el impacto en él fue inmediato. Durante días, el filósofo no pudo trabajar ni pensar con claridad. El hombre que había dedicado su vida a la razón y al pensamiento lógico se encontraba sumido en un abismo emocional del que no sabía cómo salir. Fue en esos días oscuros cuando Russell comenzó a cuestionar no solo su vida personal, sino también el valor de la filosofía misma. Una tarde, mientras paseaba solo por los jardines de su casa en Londres, su mente se llenó de preguntas que nunca antes se había permitido formular. ¿Cómo reconciliar el sufrimiento humano con la búsqueda de la verdad? ¿De qué sirve el conocimiento cuando el dolor es tan abrumador? Las matemáticas, la lógica, todo aquello que le había proporcionado claridad y estructura, de repente se sentía frío e insuficiente frente a la pérdida. Russell se detuvo en uno de los bancos del jardín, exhausto por la tristeza. Miró al cielo nublado, y por primera vez en su vida, la duda filosófica se mezcló con el dolor emocional. ¿Qué valor tiene la verdad si no nos consuela en momentos como este?, murmuró para sí mismo. A pesar de la angustia, Russell no abandonó la filosofía. Sin embargo, su enfoque cambió radicalmente. Comenzó a escribir sobre la importancia de la libertad emocional, el valor del amor y las relaciones humanas, temas que antes había tratado de manera más abstracta. En sus escritos posteriores, como en los problemas de la filosofía y Porque no soy cristiano, se nota una sensibilidad que refleja el impacto de la tragedia personal en su obra. Russell, un defensor del escepticismo y la razón, nunca dejó de lado su racionalismo, pero aprendió que la vida humana era mucho más compleja y dolorosa de lo que la lógica podía abarcar por sí sola. La tragedia de la pérdida de Alice no fue la única que Russell enfrentó. A lo largo de su vida, sufrió más episodios de dolor personal, desde la separación de amigos cercanos hasta la pérdida de otros seres queridos. Estas experiencias lo llevaron a desarrollar una visión filosófica que incluía no solo la búsqueda del conocimiento lógico, sino también una profunda reflexión sobre la condición humana. Aunque seguía comprometido con la razón, Russell comprendió que la vida emocional y las experiencias de sufrimiento no podían ser ignoradas ni minimizadas. Esto se refleja en su famoso ensayo La conquista de la felicidad, 1930, donde Russell intenta conciliar el pensamiento racional con la necesidad de encontrar la felicidad en un mundo lleno de incertidumbre y dolor. En este texto, Russell admite que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero propone que la clave para superarlo reside en la capacidad de buscar sentido y felicidad a través de nuestras relaciones, la curiosidad intelectual y la creatividad. La tragedia oculta en la vida de Bertrand Russell nos recuerda que incluso los más grandes pensadores no están exentos del dolor humano. A lo largo de su vida, Russell aprendió a combinar su dedicación a la verdad filosófica con una comprensión más amplia de la vida emocional. La muerte de Alice y otras pérdidas no lo alejaron de la filosofía, sino que lo empujaron a profundizar en su reflexión sobre el significado de la vida, el valor del amor y la importancia de la libertad emocional. Russell sigue siendo un faro de la razón, pero su vida personal nos muestra que, incluso en medio de la tragedia, el pensamiento racional puede ayudarnos a encontrar un camino hacia la esperanza y la superación. Su obra filosófica, vista a través del prisma de su vida, no es solo un ejercicio intelectual, sino un testimonio de la resiliencia humana frente al sufrimiento.